Muy buenas noches, mis queridos alumnos. Esta noche vamos a estar hablando de la unidad número 2 sobre el lenguaje. El lenguaje natural y el lenguaje simbólico. Como bien sabemos, el lenguaje es un medio, un instrumento por el cual se transmite informaciones, ¿sí? Los libros, los folletos, los periódicos, etcétera, son buenos ejemplos de lenguaje escrito, utilizados para transmitir informaciones, como se dijo al principio, ¿verdad? No todos los lenguajes, cabe destacar que son hechos por el hombre. Las abejas, por ejemplo, informan a sus compañeras de panal sobre la localización del polen, haciendo ciertos tipos de movimientos que parecen una danza, ¿sí? En los lenguajes hechos por el hombre, la información se transmite por medio de signos que pueden ser variados. Pueden ser señas, gritos, palabras, volutas de humo, combinación de colores, etc. En realidad, los lenguajes humanos son sistemas de signos que representan algo, ya sea utilizando cada signo individualmente o combinándolos de alguna manera. En el lenguaje natural que aprendemos en forma espontánea y empleamos en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, ¿verdad? Los signos utilizados son palabras habladas o escritas, las cuales tienen un determinado significado. Sin embargo, es un hecho que una misma palabra puede tener o usarse con dos o más significados distintos, ¿sí? Dependiendo de las circunstancias. Como ejemplo tenemos el diablito, que bien sabemos se utiliza para nombrar a un niño comúnmente travieso, ¿verdad? Y también se utiliza esa palabra con cierto tipo de conexiones eléctricas. La palabra, repito, la palabra diablito, ¿verdad? También es común que dos o más palabras tengan el mismo significado, ¿sí? O se les utilice, ¿verdad?, en el mismo sentido. Aquí nosotros, por ejemplo, utilizamos el alumno y estudiante, ¿verdad?, que son la misma cosa, ¿verdad?, tienen el mismo significado. Por ser producto de una elección, los símbolos tienen carácter convencional, pero dentro de un lenguaje determinado poseen siempre el mismo significado, sin que varíe de acuerdo con las circunstancias. Por ejemplo, dentro del lenguaje de la geometría plana, el símbolo TT significa siempre la relación cuantitativa que existe entre el diámetro y la circunferencia, ¿verdad?, de un círculo cualquiera. Siguiendo, ¿verdad?, el símbolo puede variar de significado, ¿sí?, pero no dentro del mismo lenguaje. Es una explicación bastante lógica, ¿verdad?, sobre el lenguaje. Y siguiendo, continuando, existen varios lenguajes científicos, ¿sí?, tantos como ciencias particulares como los más conocidos están el de las matemáticas, también el de la química. Recuerdan, la química tiene sus fórmulas, ¿sí? Y nuestro material de estudio, ¿verdad?, estamos hablando de la lógica. Y que es el que estamos examinando, ¿verdad?, y que vamos a ir examinando día a día, cuál es nuestra materia, la lógica. Y aquí pasamos a otro punto muy importante también en esta unidad, que no quisiera dejar pasar la oportunidad de ver también con ustedes, ¿verdad?, haciéndonos una pregunta: ¿qué es la lógica? ¿Sí? La lógica es un lenguaje, ¿sí? Pero entonces, ¿cuántos tipos de lenguajes hay? Esas interrogantes nos tenemos que hacer, ¿sí? ¿Qué es la lógica? ¿Sí? La lógica es un lenguaje y por lo tanto, ¿cuántos tipos de lenguaje hay, ¿verdad? Bien,
Los tipos de lenguajes son los que vamos a estudiar, son los lenguajes animales y los lenguajes humanos, ¿sí? Estos lenguajes humanos se subdividen en lenguaje natural y lenguaje artificial, ¿sí? Bien, sobre los lenguajes animales, como ejemplo tenemos los chimpancés, los gibones, abejas, que ya estuvimos dando el ejemplo anterior sobre las abejas, los delfines, las focas, ¿sí? Sobre estos animales se dan algunos estudios, como los realizados por el etólogo Carl von Frisch, han llevado a descifrar, por ejemplo, el lenguaje de las abejas, que ellos emiten una forma de danza de tipo de 8 para señalar dónde se encuentra un panal de una abeja, por ejemplo. Esos son lenguajes animales. A través de un ángulo preciso que establece entre la colmena, la posición del sol y el campo de flores, ¿verdad? Esto es lo que estuvimos hablando con el ejemplo anterior sobre las abejas. Es un tipo de lenguaje, un tipo de comunicación entre ellos, ¿sí? Ellos se entienden con ese modo de transmitir esa información. Entonces ellos ya saben que ahí sí hay miel, ¿verdad? Por supuesto. Y para terminar nuestra clase estaremos hablando, como le dije, sobre los lenguajes humanos, que se subdividen en el lenguaje natural y el lenguaje artificial. Dentro del lenguaje natural encontramos los idiomas o lenguas existentes, ¿sí? Ya sea el castellano, el chino, el francés, el ruso, las distintas lenguas de los sordos también, y etc. Y dentro del lenguaje artificial es el lenguaje de las máquinas, ¿sí? Que está hecho, como es notorio, por los humanos. Bien, nosotros abrimos nuestra máquina, a veces cuando es nueva, ¿verdad?, viene con un idioma predeterminado, que nosotros después tenemos que cambiar, ¿verdad?, a nuestro idioma. Si es que no entendemos, por ejemplo, el inglés, entonces le tenemos que cambiar al idioma castellano. Bueno, este es todo sobre nuestra clase de hoy. También tenemos un trabajo 2 sobre esta clase, y el material ustedes van a tener en la plataforma para poder entender esta clase mejor, ¿verdad? Y también para desarrollar el trabajo práctico, el cual también vamos a estar ya alzando en la plataforma para que ustedes puedan visualizar. Desde ya, muchas gracias a todos por la atención y nos vemos oportunamente el próximo lunes, ¿sí? Buenas noches a todos. Chao, chao.